Bueno, muy buenas tardes, Bruno. Como Casa Chile Valencia, interesado en realidad en la contingencia nacional chilena, estando viviendo acá en España, queremos comenzar un ciclo de entrevistas y queremos hablar sobre lo que se nos viene, sobre el proceso constituyente. Voy a presentar a Bruno Astel Leiva, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Antofagasta, es abogado y magíster en Derecho Constitucional. Además, en la actualidad desarrolla su doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Desde ya hace algunos años, él viene trabajando en temas que hoy interesan al proceso constituyente y desde el inicio del estallido social ha estado participando en encuentros y conversatorios organizados por chilenos que residen en Valencia. Bruno, nuevamente muy buenas tardes, agradecido de tu tiempo y queremos comenzar eh, con una pregunta en realidad que para todos es latente, porque se entiende así. ¿Por qué se afirma que la constitución actual es ilegítima? Si nos puedes responder a la primera pregunta, Bruno, te agradecería. Hola, buenas José Luis. Bueno, en primer lugar agradecer, antes de responder la pregunta, agradecerte la presentación, la invitación y la consideración a poder participar de este ciclo de conversaciones. Y también a Casa Chile Valencia, quienes desde el inicio del estallido social han estado preocupados por generar instancias de conversación y de reflexión en torno a lo que en torno a lo que se está viviendo en Chile. Así que muy agradecido por esa consideración. Bueno, en relación a tu primera pregunta, ¿por qué se afirma que la constitución chilena es ilegítima? Aquí básicamente hay dos elementos que hay que tener presente. En primer lugar, lo relativo a los antecedentes y al contexto en el cual se crea la constitución que hoy en día tenemos. Y ese contexto fue precisamente la dictadura militar de Pinochet. Eh, Durante esa dictadura, como todos sabemos, se trabajó en la redacción de una constitución que estuvo a cargo, el trabajo de redacción y desarrollo a cargo de una comisión que se llamó la Comisión Ortúzar, y que de alguna forma, claro, realizó este trabajo a espaldas del pueblo. Esto en un contexto cierto autoritario, y que evidentemente no cumple con ninguna de las exigencias para poder pensar que esto se desarrolló respetando los atributos de un Estado de Derecho. Eh, entonces, claro, hay un elemento que está relacionado con el contexto, ¿cierto? La génesis en la cual se verifica el desarrollo del texto constitucional actual. Pero por otro lado, hay muchos quienes han sostenido que, bueno, finalmente ese texto se fue sometido a un plebiscito ratificatorio y posteriormente, una vez retomada la democracia, fue muchas veces reformado. Y sí, es verdad, hubo un plebiscito, pero ese plebiscito se desarrolló sin cumplir ninguna de las exigencias de un sistema democrático. Todo era manejado de alguna forma por el régimen militar, y evidentemente que ya el contexto en el cual se desarrolla ese plebiscito le resta de alguna forma validez y legitimidad también a aquello que se proponía. Y por otro lado, efectivamente, el texto constitucional fue muchas veces reformado. Hoy en día tenemos esta constitución, es la constitución que mayor número de veces ha sido reformada a lo largo de la historia constitucional chilena. Pero lo cierto es que no se han producido cambios relevantes en cuanto al contenido del texto constitucional. Es decir, las bases que hoy en día están en la constitución actual son las bases del proyecto político que fue creado durante la dictadura. En cuanto al modelo económico, en cuanto a la forma de poder ejercer el poder, en cuanto a la forma en cómo se organiza la institucionalidad, en cuanto al sistema de derechos, en cuanto al tipo de Estado que tenemos. Todo eso no ha sido mayormente reformado. Pese a todas las reformas que se han hecho en general al texto,
a las disposiciones del texto. Entonces, hoy en día, claro, tenemos una constitución vigente que tiene las bases del proyecto político que fue creado en dictadura. Y ahí hay una responsabilidad que viene determinado en gran parte porque la misma constitución lo que hace es establecer los llamados amarres institucionales o enclaves autoritarios, que de alguna forma el efecto que generan es que hacen que el texto sometido a un sistema democrático, ¿cierto?, sea difícil de poder reformar o de poder cambiarlo. O derechamente, explicado en otros términos, hace que cualquier cambio relevante que se quisiera hacer necesariamente debería contar con la aprobación de aquellos que de alguna forma estaban de acuerdo con el texto constitucional. Y hay manifestación de eso son, por ejemplo, la forma en cómo se integró el Congreso Nacional, que finalmente el sistema binominal generaba empate, ¿cierto? Y sobre todo los quórum de aprobación de las leyes, donde no era necesario contar con una mayoría, sino que era necesario contar con una mayoría calificada, una supramayoría, y eso implicaba derechamente preguntarle al sector que estaba de acuerdo con el proyecto político que se quisiera cambiar. Entonces, evidentemente que ha sido difícil poder cambiar el texto y las bases del proyecto político creado en dictadura. Perfecto, perfecto. Bueno, siguiendo con las preguntas, Bruno, el estallido social es una muestra clara del descontento nacional por las desigualdades actuales en nuestro país. ¿La Constitución actual es la responsable de este descontento? De alguna forma sí, porque uno tiene que entender que cuando hablamos de una constitución no solamente estamos hablando de una norma jurídica fundamental, porque en ese sentido, claro, el ordenamiento jurídico se ordena de manera jerárquica y tú tienes a la constitución arriba. La constitución es más que eso, la constitución es más que una norma jurídica. La constitución, de alguna forma, tiene una dimensión política. Sobre su texto descansa una dimensión política importante. Prueba de eso es que la Constitución como tal lo que hace es organizar el poder y por lo tanto, claro, si esta Constitución regula el poder bajo una determinada forma, establece un Estado determinado y además configura un sistema de derechos que, sobre todo en el caso de los sociales, se encuentran en una posición debilitada en relación, por ejemplo, a derechos libertarios económicos, evidentemente que, claro, eso traspasa las condiciones materiales de vida de las personas. Es decir, y de ahí podemos tomar, por ejemplo, básicamente estos tres elementos. O sea, en cuanto al sistema de derecho, por ejemplo, el sistema de derecho que contiene la Constitución, principalmente en los sociales, es absolutamente debilitado. Es decir, de alguna forma, la modalidad en cómo se reconocen los derechos sociales en la Constitución, evidentemente que llega a influir sobre las condiciones materiales de vida de las personas, que son absolutamente precarias, entonces, y desiguales. Y eso en gran parte viene determinado por la forma en cómo la Constitución configura ese sistema de derechos. Entonces, tienes una Constitución que finalmente, no sé, si uno revisa el artículo 19, que es donde se reconocen los derechos, la mayoría de los derechos que se reconocen son libertarios y libertarios con contenido económico. Son muchos. Y derechos sociales son muy poquitos, por ejemplo. O sea, y aún así son muy limitados en cuanto a su contenido. Si tú revisas, por ejemplo, el sistema de garantías de los derechos, de protección de los derechos sociales están absolutamente debilitados, no cuentan con una acción constitucional que los proteja cuando estos hayan sido vulnerados. Pero, por ejemplo, si tú revisas el derecho a la libertad de empresa o la libertad económica, ese sí que tiene protección constitucional. E incluso hay un recurso, hay una acción legal también para poder protegerlo. El derecho de propiedad también. O sea, hay un montón de derechos libertarios económicos que sí tienen protección constitucional y los derechos sociales no tienen ninguna protección constitucional, salvo en el aspecto libertario. Porque, por ejemplo, si tú hablas respecto de, no sé, de las acciones que debe tener el Estado
en la salud, en la educación, todo eso, si no se cumple, no está protegido. Pero sí hay una protección libertaria, en el sentido en que, por ejemplo, la Constitución, en el caso de la libertad de enseñanza o bien en el caso de la salud, reconoce la libertad que tienes tú para poder elegir el sistema público o privado de salud. Vale, esa libertad, en caso en que no se cumpla o se vea vulnerada, sí está protegida. Pero es un aspecto libertario, pero el incumplimiento de las acciones estatales en el ejercicio de esos derechos no lo está. Entonces, en materia de seguridad social tampoco, en materia del derecho al trabajo tampoco. Entonces, eso evidentemente, esa estructura de derechos, sumado al tipo de Estado, la forma en cómo el Estado, a partir de la Constitución, de la forma en cómo se configura en la Constitución, se hace cargo, ¿cierto?, de cuestiones materiales que influyen sobre, ¿cierto?, la relación material de las personas. Y si a eso le sumas, además, la forma en cómo se ejerce el poder, en donde desde la Constitución los mecanismos o los medios de ejercicio del poder son absolutamente limitados, y por eso tenemos una democracia muy limitada y formal, porque solamente se limita al tema de votar o la posibilidad de poder optar a ciertos cargos de elección popular, pero no hay otras vías intermedias, por ejemplo, no sé, iniciativa legislativa popular. Eso, si existiera, ahí hay una manifestación de ejercicio de poder. Podría habilitarse un ejercicio de poder, pero no lo hay. Entonces, finalmente es una democracia formal. Entonces, claro, todos estos elementos evidentemente que terminan repercutiendo, es decir, la arquitectura, la forma, sobre todo en materia de derechos sociales, que son derechos prestacionales que requieren de una prestación del Estado, un Estado presente. Si no se cumplen, evidentemente que generan una desigualdad, aún más cuando tú sometes el ejercicio de ese derecho a condiciones económicas. Entonces, finalmente en Chile, como el tratamiento está tan debilitado, finalmente, claro, la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo, todo eso están condicionados a un factor económico. Y eso, evidentemente, que afecta a la regla de igualdad, afecta también a las condiciones de vida de las personas. De alguna forma se precariza absolutamente aquellas necesidades. Entonces, hay una responsabilidad desde la Constitución evidente, es decir, la arquitectura constitucional a partir de la cual surgen todas estas desigualdades, evidentemente que tiene algún grado de responsabilidad. Y eso es lo más interesante, ver cómo desde la forma en cómo se configura un determinado sistema, finalmente repercute en las condiciones materiales de vida de las personas, porque las precariza. O sea, a los sujetos los hace mucho más vulnerables. Entonces, evidentemente que hay un grado de responsabilidad. Perfecto, Bruno. Entonces, la Constitución actual, sin duda alguna, protege lo privado de lo público. ¿Sí de claro? Absolutamente. Y la actuación que se fija del Estado es absolutamente subsidiaria. Absolutamente subsidiaria. Perfecto. Entonces, claro, finalmente te limitas a tener un Estado muchas veces fiscalizador incluso en ámbitos en donde se requiere la presencia del Estado. El Estado no puede ser neutro. El Estado tiene que actuar. Tiene que haber, o sea, y ese es el problema, de que en Chile finalmente los espacios de libertad, de ejercicio de la libertad económica, han sido explotados en áreas sociales que en general, evidentemente, o sea, generan desigualdad. O sea, si se produce eso. Tú puedes ver, nosotros, por ejemplo, tenemos el privilegio de estar acá en España. En España, efectivamente, hay un sistema de educación privado, de salud privada. Pero si tú, por ejemplo, le preguntas a la mayoría de los españoles qué sistema de salud tiene el sistema de salud público. O sea, y son personas que no es que no tengan los medios y por eso están en el sistema público, no. Son personas que derechamente están en el sistema público porque siempre el Estado le ha otorgado salud, le ha otorgado educación,
también en el ámbito de la educación, ¿quiénes prefieren poder optar, por ejemplo, a una educación privada? No sé, llevar a mi hijo de 14 años a un colegio privado. O sea, la decisión pasa por otros elementos, no pasa necesariamente por no tener condición económica o bien derechamente por calidad, es decir, hay un Estado presente. Existe un sistema privado en ambos ámbitos, lo existe, pero nunca ese sistema privado supera al Estado. Es decir, la educación, la salud, está más que la responsabilidad que tiene el Estado en eso está más que marcado. Y por eso es que yo te diría que o sea, no tengo las cifras, pero la mayoría de los españoles que conozco están acogidos a sistemas de salud público y todo el tema. En Chile, cuando tú tienes un ingreso que te permite pagar un ISAPRE, las personas inmediatamente se cambian. Y ahí no hay que culpar necesariamente a la persona, sino que derechamente el sistema público es tan malo porque el Estado no se hace cargo para poder equiparar en calidad al privado, que finalmente, claro, tú terminas a lo mejor teniendo un poco más de lucas, te vas al sistema, en el caso de la educación pasa lo mismo. Acá no, acá tú sabes de que si yo, por ejemplo, llevo a mi hijo, no sé, a un instituto para que pueda estudiar, no sé, y graduarse incluso antes de entrar a la universidad, lo más probable es que esa persona reciba una educación de base que va a ser a lo mejor similar, ¿cierto? O incluso igual o mejor que la que otorga el privado. El Estado, los privados nunca superan al Estado. Y en Chile ocurre todo lo contrario. Perfecto, hoy estamos hablando de la ISAPRE, de la AFP, que llevan en realidad el tema de salud por delante y el tema de la seguridad social en el fondo, la AFP también por delante. Ok, continuamos entonces, Bruno, como tercera pregunta. Para ti, ¿cuál ha sido la importancia de la participación popular en el proceso que hemos vivido? Bueno, yo creo que, o sea, esto fue fundamental. El estallido social fue fundamental. El estallido social aquí hay que reconocerle mérito de alguna forma a quienes han protagonizado esto desde el inicio. El estallido social no es que desde cero se haya empezado, no sé, el 18, el 19 de octubre, ¿cierto? No, esto venía desde antes. ¿No? Y si uno ve, claro, efectivamente, el estallido social, mucho se ha dicho de que había un movimiento inorgánico, ¿cierto?, respecto de quienes conformaban este estallido, porque al final eran como todos. Pero lo cierto es que yo aquí quiero reconocerle un mérito inicial, por lo menos, a quienes han liderado esto desde hace muchos años, el año 2006, el año 2011 y ahora, puntualmente, el año 2019, y que son los estudiantes. Sin duda Y alguna. aquí, o sea, aquí hay que reconocerle un mérito a ellos. Y eso te habla de alguna forma de que, claro, uno dice son estudiantes. Es decir, estamos hablando de nuevas generaciones. Estamos hablando de una generación que no vivió la dictadura. Es una generación que no le tiene miedo a la fuerza policial ni a la fuerza militar, ya que ha demostrado durante, ¿cierto?, los estados de excepción constitucional en Chile, da lo mismo la fuerza militar. Y eso es de alguna forma un hecho esperanzador, de que las nuevas generaciones evidentemente no le tengan miedo a una autoridad que lamentablemente, claro, es lo que no tienen las generaciones que se criaron en los 90, en los 80, Sin duda que hoy en alguna. día sí lamentablemente tienen miedo de poder manifestarse, de poder ejercer, ¿cierto?, otros mecanismos y sus derechos principalmente políticos, aunque a veces eso no esté lo suficientemente consagrado en la norma, todos estos mecanismos, porque finalmente la forma en cómo se manifiesta el movimiento es bajo modalidades no regladas, es decir, saltemos la valla del metro. Bueno, ¿eso se puede hacer? Bueno, bajo la norma no se puede hacer. Convoquémonos, juntémonos todos y hagamos una marcha. Es que no tenemos las autorizaciones. ¿Se puede? Bueno, hagámoslo igual. O sea, a eso me refiero. Una serie de instancias no regladas, a lo mejor no autorizadas, que dan lugar a una eficacia tremenda. Y aquí se mete el tema de la protesta social, es decir,
cómo se debe generar estos mecanismos para que finalmente la protesta social sea eficaz, ¿no? Y no necesariamente, y aquí no, el caso de Chile es emblemático, no necesariamente, por lo tanto, la protesta tiene que estar reglada, ¿no? Es decir, aquí simplemente lo que importa es el acto soberano del pueblo que se reúne un día bien a las 5 de la tarde y que termina haciendo una marcha tremenda. Aunque no tenga las autorizaciones, da lo mismo. Pero evidentemente que hay una responsabilidad tremenda y yo quiero por eso valorar en este caso a los estudiantes y después a todos los que se fueron sumando. Si esto fue muy espontáneo, muchas veces desde el derecho es difícil poder dar explicaciones a un fenómeno así, pero yo digo, o sea, mucho se ha señalado, no, es que esta no era no era la forma, no era la forma. Pero la verdad es que Chile, durante muchos años, el pueblo estuvo muy restringido por la misma institucionalidad. Y los gobernantes, y en este caso, incluso si uno revisa las declaraciones de los presidentes, no sé, Lagos, Frei, cada vez nos permiten comprender de mejor forma por qué hubo muchos cambios que no se hicieron. O sea, pareciera ser que ellos están en favor derechamente o podrían incluso alinearse de muy buena forma con el gobierno actual. Entonces, no fue suficiente el poder sentarse a conversar en la mesa sobre la base de una institucionalidad determinada. No le hicieron caso al pueblo, ¿eh? Entonces, evidentemente, claro, uno dice no, que no es la forma. Yo creo que sí era la forma, porque anteriormente los mecanismos que se establecieron para poder generar un cambio no fueron suficientes. Es decir, la elección, ¿cierto? Las votaciones no fueron suficientes para poder generar un cambio real, ¿eh? La institucionalidad no nos daba fe de nada. Entonces, este era el mecanismo, era la forma. Y evidentemente que esto es un cambio muy, muy importante para la institucionalidad chilena, es algo que va a quedar registrado en la historia de Chile, no solamente por las violaciones, las grandes violaciones a los derechos humanos que hoy en día se siguen cometiendo en el país y que la clase política pareciera ser que no lo ve. No lo ve cuando no han votado las acusaciones constitucionales en contra de ministros de Estado, en contra del mismo presidente de la República. No lo ven. Entonces, es un episodio muy importante que va a cambiar la institucionalidad chilena y la verdad es que, y el sistema de derechos, y si uno revisa la historia en general universal, uno se da cuenta que los grandes cambios siempre han supuesto revolución. La mayoría de los casos han supuesto revolución. Es decir, esto ha supuesto muchas veces, ¿cómo se llama? El tener que recurrir a mecanismos no reglados, bueno, pero ha supuesto eso. Y yo creo que, y no quiero justificar tampoco la violencia, pero yo creo que en sí, si uno revisa el contexto de cambio de estructura y de una institucionalidad después de 40 años, evidentemente que la violencia pasa a formar parte de ese cambio. Y en este caso, yo me refiero a lo mejor a esta violencia que es condenada, ¿cierto?, desde ciertos sectores, porque, por ejemplo, la violencia que viene desde los agentes del Estado y que incurren en violación a los derechos humanos, evidentemente que ahí yo no transo, no hay justificación, no hay ninguna justificación. Aquí mucho, por ejemplo, no sé, y lo hemos podido ver, ¿no? Con las declaraciones del intendente Guevara últimamente, que Carabinero, la institución, ha sido víctima de violación a los derechos humanos. Tú no puedes empatar, no puedes generar empate en ese tema. O sea, porque mira, que aquí también se violan derechos humanos, entonces aquí también no puedes generar empate. Unos tienen el monopolio estatal, tienen las armas del Estado, tienen toda la indumentaria del Estado, son agentes del Estado. Y por lo tanto,
evidentemente que ese empate o esa discusión para poder empatar no es aceptable. No, Es una excusa para lo que dices tú, para justificar un poco la violencia ejercida por nuestras fuerzas policiales en el fondo. Bueno, lo visualizo así, yo creo, la gran mayoría de la gente. Bueno, dentro de este mismo marco, Bruno, ¿cuál sería para ti el cambio al actuar de nosotros como individuos para poder generar el cambio social que necesitamos como sociedad? mira, yo creo que esa pregunta hay que abordarla en relación al contexto y a todo aquello que se está viviendo y que se viene, que en este caso el proceso constituyente. Eh, yo lo que digo, acá la participación del pueblo ha sido fundamental, ¿vale? No vamos a decir de que, y aquí hay que tener cuidado, no vamos a decir que finalmente el proceso en el que estamos siempre ha sido generado exclusivamente desde las bases. Sí, materialmente sí, porque si no, sin el estallido social no hubiésemos tenido plebiscito para poder decidir si queríamos o no una nueva constitución. Eh, pero hay que recordar aquí que, y ya vamos a entrar en ese tema, me imagino, que finalmente aquí hay un acuerdo entre partidos políticos de poder, ¿cierto?, desarrollar este proceso constituyente. Pero bueno, a lo que voy es que es como una mezcla. En ese acuerdo o sea, hay como una mezcla, ¿cierto? Porque claro, materialmente fue el estallido social y ahí están las bases, la participación del pueblo, ¿cierto? Pero después finalmente se llega a un acuerdo y finalmente ahí se inicia el proceso constituyente formalmente, por la vía de un acuerdo entre partidos políticos. Pero en relación al proceso que se está desarrollando y que toca, yo creo que es muy importante no perder ese carácter emancipador que ha estado presente en el pueblo. Es decir, el plebiscito que tuvimos hace poco es un plebiscito que constituye uno de los primeros actos formales de este proceso. Todavía no se ha ganado nada. Formalmente no se ha ganado nada. Se viene la elección de los constituyentes. Eso va a ser muy relevante. Es más, a mi juicio, yo creo que para los sectores que están en favor de la constitución actual, y específicamente el sector de la derecha, yo creo que le era más conveniente, más que gastar la energía en un rechazo, le era más conveniente ahora. Es decir, sabiendo que iba a ganar el apruebo, trabajar arduamente en la próxima para tener buenos resultados para la próxima elección de los constituyentes. Porque finalmente, ¿sí? Claro, porque, o sea, aquí va a ser no es irrelevante quiénes vayan a formar parte de la convención. Es muy importante. Ellos van a redactar el texto constitucional y por lo tanto, ahí la derecha se la va a jugar, porque van a hacer todo lo posible para poder tener una cuota de participación importante, de tal forma que eso sumado a los quórum, que me imagino que lo vamos a ver también, va a hacer que frente a cualquier cosa relevante se quiera trabar la pelota y finalmente, bueno, les digan a la gente, mira, ¿sabes qué? Tenemos una nueva constitución, pero es una constitución que mantiene más o menos el modelo, es decir, un Estado mínimo, derechos sociales debilitados, y ahí ya no va a haber nada más que decir, porque, o sea, el texto se hizo de alguna forma por la Convención Constitucional. Entonces, todavía falta la elección de los constituyentes y después de eso vendrá el plebiscito de salida, donde ahí derechamente nos van a preguntar si aprobamos o no este nuevo texto y en caso en que se diga que no, por ejemplo, que el resultado va a ser absolutamente nefasto, porque va a ser que la constitución actual, o sea, la del 80, va a seguir rigiendo. Entonces, falta mucho todavía. La gente no puede perder de vista lo que está sucediendo. Entonces, pero a esto yo quiero sumar algo más.
esto es todo aquello que podamos interpretar desde el punto de vista formal, del proceso constituyente formal, ¿cierto? La elección de los constituyentes, la participación y la votación en el plebiscito de salida, pese a que tengo entendido que va a ser obligatorio la votación. Yo creo que aquí hay otro elemento que paralelamente no lo podemos descuidar en este proceso y que incluso me hacía mucho sentido antes de ayer al ver las declaraciones de Fabiola Campillay, y ella decía que no comprende que se lleve a cabo un proceso constituyente habiendo presos políticos. Y, o sea, es muy interesante lo que está sucediendo. Estamos desarrollando un proceso constituyente formal, pero paralelamente hay una serie de cosas que hoy en día el pueblo tiene que reclamar y que yo creo que se van a seguir manifestando en las calles y que lamentablemente yo creo que la clase política no ha sido capaz de leerlas. La clase política está hoy en día fijada en el proceso constituyente formal, pero paralelamente hay otras cosas que están sucediendo. Hay mucha gente que está privada de libertad. O sea, los presos políticos, ahí son los parlamentarios los que tienen que tomar alguna solución, alguna decisión. La solución tiene que estar principalmente por la vía legislativa. ¿Cómo vamos a llevar a cabo un proceso constituyente con presos políticos? Eso es inaceptable. ¿Cómo vamos a llevar a cabo un proceso constituyente sin haber hecho efectivas las responsabilidades de aquellos agentes del Estado que han violado los derechos humanos? ¿Cómo no va a haber responsable de todas las mutilaciones oculares? O sea, por otro lado, paralelamente, hoy en la mañana estaba leyendo de que Sebastián Piñera presenta un proyecto para eximir de responsabilidad penal a la fuerza policial y poder hacer uso, permitirla para poder hacer uso de armas en caso en que se requiera. Yo hoy día leí el articulado y es pero muy preocupante. O sea, esto va a dar lugar a un abuso policial y a más violación a los derechos humanos. Eso no puede pasar. Ya se criminalizó la protesta y ahí se equivocaron y cayeron los del Frente Amplio y todo eso que dijeron que era un error. Bueno, aquí no pueden pasar más errores. Entonces, necesariamente el pueblo tiene que tener un ojo puesto en el proceso constituyente formal que se va a desarrollar, que se está desarrollando, pero por otro lado, todo lo que está sucediendo. Entonces, no podemos llevar a cabo un proceso constituyente bajo estas condiciones, bajo violaciones a los derechos humanos. Y hoy en día hay violación a los derechos humanos, y no es que esto obedezca a una apreciación personal. Hay informes de organismos internacionales que lo han declarado así. Y ahora el fin de semana hubo una marcha y hubo un periodista que nuevamente sufrió un daño ocular. O sea, se siguen repitiendo las mismas conductas de siempre. Y eso no se puede descuidar. Y ahí el pueblo, ¿cierto?, tiene un rol muy importante. Perfecto, perfecto, Bruno. Bueno, nos queda más que claro en realidad la falta de autoridad, la falta de conciencia en realidad, no autoridad, digo de conciencia por parte del Estado chileno y su principal figura, que en este caso es nuestro presidente de la República, Sebastián Piñera. Tal como dices tú, si pretende sacar una ley donde deja impune a quienes han violado a conocimiento mundial los derechos humanos, seguimos siendo un país de vergüenza. Bueno, pese a la importancia, perdón, pese a ser importante la participación general, existen críticas, en forma general, en torno a algunos aspectos del proceso. Como por ejemplo la elección de los constituyentes y el quórum de los 2/3, ya que la forma en la cual se llevó y llegó al Acuerdo Nacional por la Paz, entre comillas, el cual nos permitió iniciar formalmente, el cual nos ha permitido en realidad iniciar formalmente este proceso de elegir a los constituyentes y de tener la esperanza de una nueva Carta Magna para Chile. Sí, efectivamente, ya su nombre resulta un poco paradigmático, Acuerdo por la Paz.
hoy en día en Chile no hay paz. Y los principales responsables de que no haya paz no es el pueblo que se manifiesta en pro de un cambio, es la forma en cómo han respondido los agentes del Estado respecto de aquello que ha solicitado el pueblo. No se puede decir que hay paz, evidentemente. Sí, fue un acuerdo para poder levantar y llevar a cabo un proceso constituyente formal, sí, eso sí, pero hoy en día en Chile no hay paz. Hay violación a los derechos humanos, hay mutilado, o sea, todo lo que ya hemos dicho, ¿cierto? Correcto. Hay presos políticos, o sea, no se puede decir que hay paz. Y lamentablemente los partidos políticos no están haciendo mucho para que eso también ocurra. Porque para que haya paz tiene que haber responsables. Y si no hay responsables, no hay paz todavía. Y hasta el momento no hay responsables. Entonces, el acuerdo por la paz, la verdad es que no, claro, el nombre ya resulta ser un poco paradigmático. Pero efectivamente, o sea, uno podría, yo diría, hay algunas cosas que molestan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se reunieron los partidos políticos para poder llegar a este acuerdo, yo creo que, claro, yo con esto no quiero, y nunca fui partidario de que la gente se tenía que restar de este proceso. La gente tiene que participar. Pero sí, por ejemplo, yo creo que se podría haber hecho mejor en muchas cosas. Primero, quienes llegaron a ese acuerdo, quienes fueron parte del acuerdo. No era posible, si el pueblo de alguna forma se estaba manifestando en las calles, había violación a los derechos humanos, había gente que estaba sacrificando todo para que podamos tener, ¿cierto?, un cambio de la institucionalidad chilena. Y claro, prescindiendo en este caso de los partidos políticos, bueno, es mala señal reunir solamente a los partidos políticos y no llamar a nadie de toda la gente que se está moviendo afuera y que de alguna forma los llevó a todos a sentarse en esa mesa para poder discutir en torno a un eventual acuerdo. Entonces, ahí evidentemente que los partidos políticos, sobre todo podríamos decir centro izquierda, no sé, partidos progresistas, ¿cierto?, tendrían evidentemente que antes de haberse sentado, haber dicho, bueno, aquí se sientan junto con nosotros gente que está allá afuera. Faltaron organizaciones sociales, sin duda alguna. Las organizaciones sociales, claro. O sea, yo sé que el movimiento en ese momento era inorgánico. No, el movimiento en sí no tenía un representante. Correcto. Pero sí uno podía identificar que han existido, que el movimiento tenía, por ejemplo, algunos conductores. Por ejemplo, el movimiento estaba conformado por estudiantes, entonces habría que haber sumado a los estudiantes, a quienes representan, no sé, a los estudiantes, no sé, a los trabajadores, bueno, llamemos a los dirigentes, a los trabajadores portuarios, o sea, por último, haber sentado en esa mesa a gente que estaba afuera dándolo todo para que se pudieran solucionar las cosas y para que en Chile pudiese existir un cambio. Que eso no se haya hecho y que finalmente haya aparecido una foto con todos los dirigentes de los partidos políticos, siendo que en la calle estaba precisamente prescindiendo de alguna forma de la figura de los partidos políticos, bueno, me parece un poco incluso falta de respeto. Pero claro, hay otras cosas como por ejemplo el quórum. Aquí hubo mucha discusión porque por un lado hubo gente que celebró ese acuerdo y incluso celebró o le restó importancia al quórum de funcionamiento en este caso del órgano constituyente. Es lo más preocupante, Bruno, perdona, es lo más preocupante el tema del quórum para poder sacar leyes y normas establecidas para nuestra nueva Carta Magna. Es lo más relevante porque, como te decía yo, el descontento generalizado es un poco, y la desconfianza en realidad por ello mismo, porque es de alguna forma perpetuar igualmente lo que existía en la Constitución del 80, Bruno. Sí, o sea, no quiero decir que, claro, es lo más importante, pero sí es muy importante. No es indiferente, porque yo te explico por qué. Porque, a ver, tomemos como ejemplo el caso de la Constitución del actual.
yo diría que, claro, es muy importante sobre todo cuando lo vinculas con quienes tienen que tomar la decisión. Porque, por ejemplo, si nosotros supiéramos que la convención, el órgano constituyente, va a estar integrado, no sé, el 80%, el 90% con gente de, no sé, que está de acuerdo en un Estado más activo, en derechos sociales y todo, ahí a lo mejor los 2/3 no pasan mucho la cuenta. Pero sabemos que no va a ser así, es decir, la conformación política en Chile es un poco, ¿cierto? Es como, no digo 50 y 50, pero sí hay un importante sector de derecha, un importante sector de centro izquierda, y eso evidentemente que se torna relevante, porque va a ser casi evidente que el órgano constituyente va a estar integrado por un sector importante en este caso, de la derecha, que son precisamente aquellos que tienen una visión determinada que se compatibiliza mucho más con lo que hoy en día tenemos, con la constitución que hoy en día tenemos. Tienen una percepción respecto de los derechos distinta, por ejemplo, una forma de apreciar la libertad de empresa de manera distinta, una manera de pensar el rol del Estado, por ejemplo, bajo otras dimensiones. Entonces, ahí, claro, esos dos factores, cuando los mezcla, evidentemente que resultan ser muy relevantes, porque finalmente un quórum alto te exige que necesariamente un cambio, y en este caso, como se va a partir de una hoja en blanco, que aquello que pretendas incorporar acá tiene que tener el acuerdo o tiene que contar con la aprobación de ese sector que incluso podría ser minoritario. Entonces, si en la Constitución del 80 los quórums nos pasaron la cuenta porque aquello que se quería cambiar necesariamente requería de la aprobación de aquellos con los que estaban de acuerdo con esto, y efectivamente al no lograrse no había cambio. Ahora va a ser como al revés. Vamos a tener una hoja en blanco, entonces vamos a empezar a escribirla, y cuando queramos, por ejemplo, no sé, fijar o reforzar el ámbito de los derechos sociales e incrementar la responsabilidad del Estado en eso y quitar la importancia a los privados, lo vamos a poner, pero claro, para poder incorporarlo en esa hoja en blanco vamos a requerir de un acuerdo. Y ese acuerdo va a estar determinado por el logro del quórum. Y como el quórum es tan alto, vamos a tener que necesariamente preguntarle a aquellos con los cuales, que lo más probable no van a estar de acuerdo con esa disposición, si se puede o no integrar. Finalmente, si no hay acuerdo, si no se logra el quórum, eso no ingresa a esa hoja en blanco. Entonces, al final, el riesgo que podemos correr es que, claro, tengamos una constitución mínima que derechamente no establece mayores responsabilidades del Estado, no toca el modelo en general. El modelo ya está. Hoy en día las AFP existen, las clínicas privadas existen, la educación privada existe, el modelo ya está funcionando. Por lo tanto, incluso si cambia la Constitución, y tenemos una nueva Constitución, lo más probable es que todas esas instituciones sigan funcionando. Entonces, evidentemente, claro, si tú no haces un cambio importante y no lo estableces en esta hoja en blanco que vamos a escribir, si tú no limitas aquí a los privados, ¿cierto?, en torno a esas temáticas, y lo haces de manera general, con principios, ¿cierto?, con los cuales todos van a estar de acuerdo, o sea, va a estar de acuerdo, no sé, desde alguien que esté representando a la UDI y alguien que esté representando al Frente Amplio, la posibilidad del resultado de ese acuerdo va a ser algo, no sé, muy general, que no compromete a ninguno al final. Y eso puede llevar a que, claro, el modelo que hoy en día queremos, con el cual queremos terminar, se siga manteniendo, porque el modelo ya está, ya funciona, es parte de nuestras vidas. ¿Hay alguna forma, Bruno, de que podamos nosotros como ciudadanos, porque entiendo yo que la posibilidad de sacar un candidato requiere cierta cantidad de gente apoyando, en este caso, un partido político, etcétera, ¿verdad? Para que nos quede claro, en realidad, a los que no entendemos mucho, ¿vale?,
cuál es la forma que tenemos que hacer para votar por un independiente y que sabemos que ese voto, ¿vale? Que es independiente, sacando tanta cantidad de votos, sí va a poder representarnos. O las organizaciones sociales, ¿de qué forma lo podemos hacer para poder invertir esto en realidad? Porque en el fondo tú sientes que esto estaba todo cocinado y que este dos tercios, en realidad, que fue ahí como que el amarre que nos dejaron. Vale, perfecto, tírense ustedes, va a ganar el apruebo sin duda alguna, pero los 2 tercios aquí los dejamos amarrados. Entonces, si no vamos a poder cambiar en realidad la base de la Constitución, la base de nuestra Carta Magna, no sé si valió la pena tantos muertos, tantos mutilados, tantos presos políticos que tenemos en la actualidad, tantas violaciones a los derechos humanos que se ejercieron sobre tanto compatriotas que han luchado y que seguimos luchando por en realidad un Chile más justo en el fondo, si es lo único que pedimos, no pedimos tampoco terminar con el privado ni liquidarlo, no, perfecto, necesitamos del privado también, pero que sea, que asegure trabajo dignos, que jornadas dignas de trabajo, sueldos dignos, y eso, ¿de qué forma nosotros entonces tenemos que hacerlo? ¿De qué forma? Para que, te vuelvo a reiterar, para que salgan en el fondo de esas organizaciones, los pueblos originarios, etcétera, todo lo necesario en realidad para poder ejercer y para poder crear una carta magna digna de un país como Chile. Mira, yo creo que la mejor forma es el voto, en este caso. El voto y el trabajo paralelo que se vaya haciendo con los independientes. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de estar viendo el trabajo que están haciendo varios independientes y ellos se están reuniendo mucho con organizaciones sociales, vecinales, ¿cierto? Y yo creo que ahí hay un trabajo importante, es decir, el trabajo en este caso para un independiente no empieza desde el momento en que pueda resultar ser elegido, empieza ahora. Ahora es cuando el independiente se tiene que ir fogueando, ¿cierto?, de todo aquello, ir escuchando todo aquello que le hablan las organizaciones sociales, las organizaciones vecinales. Y ahí puede haber una vinculación muy importante entre independiente y todas estas organizaciones. A diferencia de los partidos políticos, los partidos políticos llegan ya con sus candidatos y ya todos más o menos conocemos cuáles son las visiones del partido político y por lo tanto de ese candidato. Aquí yo creo que derechamente las personas, en este caso, y ese es un trabajo muy arduo de los independientes también, al momento en que hagan campaña, ya muchos la están haciendo. Va a ser muy importante, ¿cierto?, esa vinculación, ese trabajo previo a la votación. Y yo creo que en esta elección, a diferencia de las elecciones históricas, ya sea para poder elegir a parlamentarios, aquí se está realzando mucho la figura del independiente, porque precisamente, o sea, esa es la mejor demostración de que la gente ya no quiere más, o no se trata de que ya no quiera más, pero sí, a lo mejor, dudar de alguna forma de aquella representatividad de los partidos que pueden ofrecer los partidos políticos. Entonces, hay un trabajo previo que supone para las dos partes, digamos, o sea, para el independiente que quiere ser candidato, como también para aquellas organizaciones. O sea, yo estoy porque las organizaciones sociales hagan un trabajo desde ahora con los independientes. Bruno, vamos a seguir entonces. Entonces, para ti, ¿cuál sería a tu juicio los contenidos y qué debería abordar una nueva constitución? No, yo creo que para responder esta pregunta, claro, tú la puedes responder sobre la base, no sé, de un elemento abstracto en el sentido en que puedo entender, bueno, qué es lo que debe regular una constitución, ¿cierto? Eso es una forma de poder responderte la pregunta, qué es lo que debe regular una constitución. Y yo como profesor de Derecho Constitucional te podría decir, bueno, una constitución en general regula esto, lo otro, pero bueno, acá la pregunta yo creo que no va hacia eso, va derechamente hacia lo que queremos hoy en día en Chile, ¿cierto? Y ahí, bueno, yo creo que en primer lugar será el pueblo el que tenga que decidir, ¿cierto?, qué es aquello que él considera relevante para poder ser integrado
en la nueva Constitución. Sin embargo, yo creo que aquí, y retomando aspectos que ya han sido, que ya he comentado durante esta conversación, yo creo que aquí hay tres cosas por lo menos muy importantes. Primero, en el tema de los derechos. Los derechos, la forma en cómo se configuran en la Constitución, han determinado, junto a otros elementos, políticas públicas, actividad del legislador posterior, ¿cierto?, las condiciones materiales de vida de las personas. Y ahí la Constitución no puede ser indiferente. Es decir, hoy en día, por eso la idea es poder repasar todos aquellos elementos que hoy en día nos aquejan, para poder revertirlos. Y por eso han sido comentados de esa forma. Porque claro, hay que reforzar el sistema de derechos sociales de la misma Constitución. Hay que de alguna forma ir terminando con esta lógica de Estado subsidiario, hacer un Estado más presente, ¿cierto? Hay que reforzar el sistema de protección de los derechos sociales. No solamente es suficiente que en la Constitución se reconozcan una serie de derechos, sino que además es necesario, desde la misma Constitución, establecer mecanismos que contribuyan a proteger su ejercicio posterior. Y eso es muy importante, porque si no tienes eso, finalmente te quedas simplemente con una declaración de derechos, y si no hay mayores responsabilidades que se fijen en el mismo texto constitucional hacia el Estado, ¿cierto?, mecanismos de protección en general, es difícil el ejercicio, tornar el ejercicio de esos derechos sociales. Entonces, yo creo que el tema de los derechos es fundamental, reforzar el sistema de derechos sociales y de alguna forma tratar de neutralizar un poco el catálogo, ¿cierto? El contenido que hoy en día tenemos en la Constitución, donde está muy presente el tema y muy reforzado los libertarios económicos. Y por otro lado, vinculado a esto mismo, bueno, evidentemente el rol del Estado, no solamente en cuanto al ejercicio de estos derechos que requieren de una prestación del Estado. Estos derechos no se ejercen y no se cumplen en la medida en que el Estado diga, bueno, yo me resto de esto. No, el Estado aquí tiene que estar presente y de alguna forma eso debería quedar constancia. Y también en general uno podría mencionar la estructura de poder. La estructura de poder va a ser muy relevante, es decir, de que podamos superar o pasar, ¿cierto?, de una democracia limitada formal y poder ir integrando otros mecanismos de ejercicio del poder popular que no solamente se limiten al voto, a la posibilidad de poder ser elegido, ¿cierto?, en una votación popular, a otros mecanismos intermedios. Que permitan a organizaciones, por ejemplo, dotarlos de poder para que lo puedan ejercer, la iniciativa legislativa popular, integrar al pueblo en la discusión legislativa, por ejemplo. A los pueblos originarios. En los pueblos originarios, evidentemente, o sea, hoy en la Constitución no hay ninguna mención hacia los pueblos originarios, y si a lo mejor algunos entienden de que bajo la regla de la igualdad general para todos se incluyen a los pueblos originarios, a los inmigrantes y todo eso, bueno, no es suficiente, no es necesario. Es más, los pueblos originarios en sí, muchas veces la asimilación normativa no les es suficiente, porque los pueblos originarios tienen su propia cultura, su propio sistema. Entonces a esas particularidades hay que también establecerlas en la Constitución. Entonces, claro, yo diría, básicamente esos elementos, ¿cierto?, a grandes rasgos son los que podrían integrarse. Después podríamos pasar, no sé, a cuestiones relativas, por ejemplo, a los tratados internacionales de derechos humanos, poder integrar de mejor forma el tema relativo al desarrollo y al ejercicio de cuestiones que forman parte del derecho internacional de los derechos humanos, y no quedarnos en la discusión que hoy nos ofrece la actual Constitución, que claro, si bien menciona los tratados internacionales de derechos humanos, académicamente seguimos la discusión de cuál es la jerarquía normativa de los tratados, y finalmente los tratados forman parte de un marco decorativo que en casos concretos no se aplica, y no es más que eso. Entonces,
poder regular ese aspecto, es decir, bueno, vamos a integrar al derecho internacional de los derechos humanos para que tenga un peso importante o no. La otra vez, por ejemplo, discutíamos aquí en un seminario respecto de los procesos constituyentes y el rol que cumple el orden jurídico internacional. Y me preguntaban por Chile, ¿cuál ha sido el rol para este proceso constituyente que ha cumplido el orden jurídico internacional? Y la verdad que yo le decía, el proceso ha sido muy propio, ha sido muy a la chilena en ese sentido, y que el orden jurídico internacional haya cumplido un rol en lo que se está desarrollando en Chile, la verdad es que no. O sea, y el único acercamiento a lo mejor que ha existido es más bien, no sé, los organismos internacionales de derechos humanos que han dicho, mira, se están violando los derechos humanos en Chile en manos de agentes del Estado. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada más. O sea, ¿ha tenido alguna repercusión relevante esa declaración y esos informes? Nada. Digámoslo de verdad, nada. Entonces, ni siquiera la aprobación del efectivamente, las acusaciones constitucionales al presidente ni a ninguno de los ministros, los cuales han sido acusados, que han salido por ahí. Bueno, eso. Bueno, Bruno, la verdad que agradecidos en realidad por tu tiempo, por habernos aclarado un montón de cosas. Espero que a la gente de verdad le haya gustado, les pueda ser interesante, pueden participar directamente. Bueno, tenemos nosotros la web de casachilevalencia.es y el Facebook Casa Chile Valencia para que nos puedan seguir. Bruno, si quieres, te puedes despedir de todos quienes nos están escuchando, nos están viendo y eso. Adelante, te doy la palabra, Bruno. No, agradecerte la invitación, siempre abierto a poder conversar con ustedes y bueno, desde ya para los que nos están escuchando, cualquier contacto que quieran tener conmigo, siempre estoy abierto ahí a conversar y a poder resolver dudas. Muchas veces la posición de ser un conocedor un poco más de ciertas cosas constitucionales permiten el poder ir resolviendo algunas dudas que se tengan en torno a lo que se está viviendo, en torno a lo que ya se ha vivido y en torno a lo que vamos a vivir. Así que cualquier cosa se pueden contactar con José Luis directamente para que les dé mi contacto de teléfono, de redes sociales. Tú tienes tu Facebook, de hecho tú durante todo este proceso has hecho pildorita, cualquiera que quiera verlo, Bruno, tu página de Facebook, porque están abiertos, ¿verdad? Sí. El Facebook no, porque ya no lo utilizo mucho, pero en este momento, bueno, mucho el correo electrónico, bruno.aste@gmail.com, y también en Instagram, bueno, Bruno Aste. Y claro, tal como decía José Luis, durante previo al plebiscito, yo dirijo un grupo de investigación en la Universidad de Antofagasta, que se llama Círculo de Discusión Pública y Jurídica de la Universidad de Antofagasta, y elaboramos una serie de cápsulas respecto de los temas que de alguna forma interesarán para el proceso constituyente, muy variados en general, que contó con la participación de distintas personas, organizaciones sociales, académicos, académicas. Entonces, los invito también a seguir las redes del Círculo, del Círculo de Discusión Pública y Jurídica, es CDPJ UA, así lo pueden buscar. Vale, Bruno, muy agradecido entonces, agradecido nuevamente de la gente. Recordar que lo más importante en todo esto es que tú participes, que todos seamos partícipes, eso, ¿vale? Así es que a quien te represente, a votar se ha dicho. Y nuevamente recordar nuestras páginas, la página web de casachilevalencia.es y Facebook Casa Chile Valencia. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias a Carlos Mella, quien nos va a preparar toda esta cápsula y todo este video. Gracias, Carlito. Un abrazo, Bruno. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Vale, muchas gracias a ti, José Luis. Hasta luego. Hasta luego.